las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Un nuevo programa agropecuario. Hoy tenemos muchísima información, todo lo que dejó esta jornada más que interesante en Barrow. Vimos parte la semana anterior, pero tenemos muchos cultivos, muchos manejos, tenemos en cuenta el ambiente, por lo tanto el programa de hoy imperdible. Primero vemos a las empresas que nos acompañan. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. Email jimdelaserna@speedy.com.ar. Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Fundebo, Fundación para el Desarrollo Ganadero y Lucha contra la Fiebre Aftosa del Partido de Bolívar, anuncia el comienzo de la nueva campaña de vacunación. Fundebo, teléfono 2314 42 6329, Avenida General Paz 375, Bolívar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítenos en Ruta 226, kilómetro 393 y medio, Bolívar. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314 427 255 o 426 535. Nos trasladamos a esta jornada a la Chacra Experimental Integrada Barrow, en una nota más que importante. ¿De quién estamos hablando? Del ingeniero agrónomo Martín Zamora, donde comentaba sobre la agroecología, esta manera de producir. Nosotros tenemos que buscar algo más sustentable para que nuestra tierra nos siga rindiendo frutos. A la vez tiene que ser redituable. Bueno, muchas herramientas, muchas corrientes hay alrededor de la ecología y él puede ponerle un poco de conocimiento a toda esta temática. Nosotros conocemos más desde lo que nuestro trabajo institucional como INTA, como Chacra. Hoy estamos viendo que los sistemas productivos como hoy tenemos, siembra directa, con uso de agroquímicos, está teniendo sus problemas asociados a la
problemática, digamos, de las malezas resistentes, que cada vez se necesitan más herbicidas, más fertilizantes, más herbicidas para controlarlas, pero también esta forma que tenemos de cada vez más rendimientos, las tasas de extracción de nutrientes del suelo por los granos y la carne se hacen cada vez más elevadas. Entonces estamos teniendo problemas en el suelo, hay estudios de INTA muy concretos de toda la región pampeana donde se ve que hay una pérdida muy importante de materia orgánica de los suelos. Sabemos la importancia de la materia orgánica, no es solamente que es la caja de ahorro de los nutrientes, sino que tiene toda incide sobre las propiedades físicas del suelo. La propiedad física es la porosidad, los poros del suelo, para que el agua de lluvia pueda ingresar y almacenarse. Diría de manera criolla, va a terminar siendo un desierto. Claro, entonces como que estos son cambios muy paulatinos y que no se ven a corto plazo, se ven a largo plazo. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a pensar hoy, que si seguimos como estamos, capaz que dentro de 20, 25, 30 años, los suelos nuestros van a seguir perdiendo materia orgánica, van a seguir perdiendo nutrientes. Entonces, para sostener esos cultivos, hay que poner cada vez más fertilizantes, cada vez más herbicidas, porque hay problemas de maleza, cada vez más insecticidas, porque los insectos vuelven a ser problema también. Entonces, si mantenemos esta forma, nosotros decimos que no es sustentable esa agricultura. Tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento. Entonces, hay diferentes estrategias hoy que vienen de diferentes sectores como para encontrar una vuelta, una alternativa. Porque entonces, el productor también te responderá, pero yo necesito que sea rentable. Claro. Bueno, entonces, y es justamente lo que nosotros queremos, es que haya rentabilidad porque el productor vive de eso. Entonces, vos no podés decir, no, esto no está bueno desde la parte ambiental, pero no rinde o no es rentable. También tenemos que alimentar a la gente, digamos, ¿no? Entonces, estamos en esa encrucijada. Entonces, lo que yo te decía es que desde diferentes lugares se están buscando alternativas a esta forma de producción. Entonces, hay propuestas de diferentes motivos. Una es lo que ustedes ya vienen viendo y se está viendo, que es los cultivos de servicio, cultivo de cobertura, que es una vuelta, encontrar al sistema actual de producción como se viene haciendo, incorporar un cultivo de cobertura. Eso genera algunos beneficios extra que antes no se tenían, pero incrementa los costos, no se disminuyen el uso de químicos, tampoco de fertilización, algunos casos muy poquitito. Y después también empezaron a implementarse estos productos biológicos como para reemplazar un poco o complementar un poco también, porque a veces complementan o a veces reemplazan a los productos químicos. Entonces, los productos biológicos, como son biológicos, son más naturales, entonces tiene un impacto negativo menor sobre el sistema productivo. Eso hace que entonces haya hoy un gran movimiento de que las empresas están reemplazando esos productos químicos que son problemáticos, que la sociedad ya los toma como problemáticos. El tema es cuando ya la sociedad los ve como un problema. Entonces se habla de contaminación de alimentos, de napas, de aire, de pérdida de biodiversidad, que es muy importante, perder la fauna, la flora autóctona, que sirve para las abejas, para la producción apícola, por ejemplo. Hay un sinnúmero de beneficios de tener esa biodiversidad. Entonces, todas estas cuestiones hacen que de a poco vayamos saliendo de esa agricultura con químicos para ir buscando una agricultura un poco más sustentable. Jornada Campo del IPCBA en Villa Mercedes, San Luis. Una cría eficiente pensando en la góndola. Jueves 28 de abril. Establecimiento del Oratorio. Ruta Provincial 2 a 10 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90.
Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 172, teléfono 427502, Bolívar. Sociedad Rural de Bolívar. Ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas. Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzué 60. Teléfono 02314 4286 79. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres, molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Marcelo y Oscar Muñoz, última tecnología en conservación de forrajes, ensilado de pasturas, maíz, sorgo, avena y cebada, búnker, embolsado y aéreo. Marcelo y Oscar Muñoz, mayor eficiencia en conservación de forrajes. Edison 358, teléfono 02314 1551 3017 1551 3019, Bolívar, Buenos Aires. La agroecología versus la agricultura convencional. ¿Cómo buscamos ese equilibrio? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el camino? Cuando miramos un cultivo, ¿qué vemos y qué debemos mirar para tener un tratamiento y un manejo mucho más ecológico? La mirada de la agroecología es muy distinta. Acá se plantea una rotación, un cultivo, se siembra el cultivo porque sabemos cuál es la fecha óptima, sabemos que va a necesitar un fertilizante, entonces hago un análisis de suelo y veo qué fertilizante necesita. Cuando aparece una maleza, voy a ver una recomendación y tengo que aplicar tantos litros de glifosato, tantos litros de algún insecticida y así. O sea, ¿qué es lo que hace la mirada de la agricultura actual? Trabaja sobre los síntomas. Cuando aparece un síntoma de un problema en un cultivo, lo ataca. Lo ataca con un químico o ahora lo reemplaza con un biológico, ¿no? Y esa es la forma que tenemos de trabajar los agrónomos. Entonces, siembro el cultivo, me apareció una maleza acá que no estaba prevista, mando un herbicida. Y apareció un pulgón, mando un insecticida. Y eso es lo que ha llevado a que cada vez se use más. Porque aparte, si yo continuamente estoy aplicando el mismo producto en forma, digamos, periódica, sistemática, las malezas se van a volver resistentes. Eso ya está recontra comprobado. Y también los insectos. Entonces, o sea, las plagas, ¿no? Entonces, esa mirada es lo que ha traído el problema. La agroecología plantea que hay que construir el sistema para que ese cultivo no tenga problemas ni de enfermedades, ni de plagas, ni de malezas. O sea, ¿cómo puedo construir el cultivo o el sistema de cultivos que yo tengo para que ese cultivo venga bien, produzca bien, que no necesite químicos, pero que no se caigan los rendimientos? Para eso tiene muchísimas estrategias. Este cultivo de cobertura que hoy se habla mucho salió desde la agroecología. La agroecología fue el primero que planteó sembrar leguminosas cuando termina un cultivo y el siguiente cultivo. Eso fue una de las herramientas de la agroecología. Es una, pero la agroecología se basa en muchas herramientas. Una es la mirada holística. Si yo veo la mirada holística tiene que ver con que el todo es más que la suma de las partes. Entonces, cuando a veces analizamos el suelo solamente, o analizamos una planta o un cultivo, nos quedan cosas sin analizar. Hay muchos casos que ya están estudiados, que te doy un ejemplo, es el efecto que le ocasiona el glifosato a las arañas que hay en el campo. El glifosato es un herbicida, o sea, para matar plantas, y la araña es un artrópodo.
Entonces, ¿cómo un herbicida afecta? ¿Los mata? No, no los mata, las afecta. ¿Cómo? Y que dejan de producir tela, la tela araña. ¿Para qué usan las arañas la tela de araña? Para cazar sus presas, para alimentarse. Y justamente lo que cazan son insectos, plagas de la agricultura. ¿Me explico? Entonces, yo uso mucho glifosato porque tengo que aplicar porque hay malezas, pero estoy afectando estamos hablando de una especie que es la araña. Entonces y generalmente esas arañas consumen tucuras. Entonces, después empiezan a proliferar las tucuras. ¿Me explico? Porque usé glifosato. Entonces tengo que usar un insecticida y así voy sumando. Entonces, ¿yo cómo preparo? Lo primero que tengo que preparar es trabajar sobre la salud del suelo. Nosotros hemos visto y hemos analizado que los suelos que tienen químicos, tanto fertilizantes como herbicidas o insecticidas, todos los procesos biológicos que ocurren naturalmente en el suelo, esos procesos biológicos ocurren para que nutrientes que hay en la tierra, en el suelo, se pongan a disposición para que los puedan absorber, nutrirse las plantas. Si esos microorganismos no están, bacterias, hongos, los nutrientes no pueden estar disponibles para las plantas. Entonces tengo que usar fertilizantes. ¿Me explico? Entonces, se hace un círculo vicioso. Es un círculo vicioso contra un círculo virtuoso que es la agroecología. Entonces yo manejo estrategias para mejorar la salud del suelo, los procesos biológicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que eliminar primero los químicos. Después tengo que empezar a construir la fertilidad natural de los suelos. ¿Cómo? Con leguminosas, con cobertura de suelo, que el suelo siempre esté cubierto, con el animal, el bosteo animal. Entonces, es un sistema, como hoy estábamos hablando, integrado, agrícola, ganadero. Entonces, muchos de los químicos los reemplazamos por acción del animal. ¿Por qué? Porque come malezas y no deja que esas malezas semillen, pero a través de la orina y la bosta del animal transformamos toda la producción en bosta, pero la bosta tiene que estar en la parcela, no en el feedlot. ¿Me explico? Y ahora trasladamos la ecología a la producción animal. Y ahí tenemos otra disyuntiva. Feedlot sí, feedlot no. ¿Cómo tenemos que criar los animales? Vemos la postura de Martín Zamora. Algunos dirán no es viable, otros dirán es posible. Pero bueno, ¿por qué camino hay que ir? Realmente, una nota donde a algunos les puede dar herramientas, otros pueden quedar cuanto menos con algunas dudas. Tenemos el feedlot que existe, que va a seguir existiendo, y desde ese lugar, ¿cómo podemos distribuir eso a la tierra? Nosotros proponemos no hacer más feedlot. Que el feedlot se haga en la parcela, en el campo. ¿Y si somos más reales? Eso es real. Es real porque en vez de tener un corral que te genera un montón de impacto negativo en el ambiente, y si no, necesitas mucha energía para mover ese... O vos pensás que estamos hablando de energía y la energía es cada vez más costosa. Entonces, tenemos el animal ahí encerradito. Muy bueno no es, digamos, desde la salud animal. Necesitamos un montón de químicos, entre ellos antiparasitarios, antibióticos. Eso genera un impacto muy fuerte y eso está muy estudiado hoy en Europa, por ejemplo, que son los primeros que siempre tienen los problemas, ¿no? Entonces eso lo tenemos que ver. Y después necesitamos energía para recolectar toda la bosta del animal del feedlot y después más energía para redistribuirlo. Nosotros proponemos, y los productores están trabajando en realizar símil un feedlot, pero en el campo. Y en vez de dar todos los días en la misma parcela, vamos cambiando todos los días el lugar donde suplementamos los animales. Entonces suplementamos más el pasto, más el efecto de la bosta y la orina en la parcela, genera una fertilidad de suelo, que eso lo hemos medido, está publicado a nivel internacional, donde vemos que luego de hacer ese sistema, todo el sistema de siembra directa, tenga animales o no, o pierde materia orgánica o mantiene la que hoy tiene. Nunca se incrementa. En el sistema nuestro, que arrancamos hace 10 años, al cabo de 6 años, logramos aumentar un punto la materia orgánica. 1%, o sea, pasamos de 4,5 a 5,5 en los primeros 20 centímetros. Eso genera un montón de beneficios, aumenta la caja de ahorro de nutrientes, mejora la infiltración, la porosidad del suelo. Vos caminás en ese suelo y es esponjoso con respecto a la siembra directa. Tenés un stock de carbono muy grande, digamos, secuestrás carbono, que es los gases de efecto invernadero.
o sea, tenés muchos beneficios, usás mucho menos energía externa, eso hace que la energía externa es el combustible que usás, el nitrógeno, el fósforo, digamos, todo eso es energía externa que trae, que el productor tiene que comprar para que le produzca. Entonces, nosotros lo independizamos de eso, pero le generamos una estructura, digamos, de fertilidad biológica, de encadenamiento de cultivos diferentes. Nosotros usamos todos policultivos, no usamos cultivos de especies únicas, como por ejemplo ustedes ven acá, ¿no? No sembramos un girasol único, no sembramos un maíz como en un lote entero. La diversidad. Entonces trabajamos sobre la diversidad cultivada y sobre la biodiversidad circundante. La biodiversidad implantada es que cada vez que sembramos un cultivo lo mezclamos con otro. Por ejemplo, el trigo con el trébol, el trigo y la cebada con trébol, que es una gramínea con una leguminosa. Cuando sembramos un maíz lo sembramos mezclado con soja. Y en ese caso, esa leguminosa lo que lleva son servicios ecosistémicos. La sembramos solamente para que cumplan el rol de servicio ecosistémico, que es aportar nitrógeno, competir con malezas, generar biodiversidad, tiene flores, entonces vienen, y eso también tenemos una chica que trabaja con insectos, con la parte de artrópodos, entonces mide en un sistema y en otro cuántos insectos son plagas, cuántos insectos son polinizadores y digamos, controladores biológicos. Entonces los sistemas agroecológicos sin químicos tienen poblaciones de insectos de todo tipo, pero están todas en equilibrio. Entonces, si aparece una plaga, está el controlador biológico, interactúan. En los sistemas actuales de producción, por usar tantos químicos, cuando aparece una plaga, por ejemplo, el caso típico son los pulgones, ¿no? El pulgón aparece en un cultivo porque tiene mucha, digamos, mucha demanda, hay mucha comida, entonces aparece. El pulgón en general se controla con las vaquitas. Las vaquitas de San Antonio son las que controlan el pulgón. Pero no hay ningún lugar donde esas vaquitas en los sistemas actuales de producción, ¿no? Pueda reproducirse. Pueda reproducirse, pueda estar en el lugar y reproducirse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esa biodiversidad, con flores y demás? Le damos espacio a estos insectos, pero también generamos un diseño de corredores biológicos dentro de los campos. Entonces, corredores de 3, 4 metros, en distintos sectores, que generalmente están comunicados. Entonces ahí se mantiene esta comunidad de insectos benéficos, que lo tenemos medido, es así, y publicado también en distintos congresos, en donde se diferencia, digamos, tanto. Nosotros medimos los insectos, los artrópodos que están debajo del suelo, o sea, dentro del suelo, los que caminan sobre el suelo, y los polinizadores. Entonces todos están, digamos, en equilibrio, y eso es lo que el sistema después no necesite de los químicos. Y eso lo están viendo los productores. Seguimos recorriendo esta experimental, en este caso de cara al cultivo de soja. Tanto hay también para aportar con respecto al mismo. De eso habla el ingeniero agrónomo Cristian Apela, donde mencionaba la amplia variedad que hay de semillas dependiendo del ambiente. Hay que conocer muy bien dónde vamos a implantarlo, cómo es el manejo que va a llevar el mismo, para luego poder elegir la variedad correcta. Para por ahí ubicarnos un poquito, estamos en una zona de suelos someros, donde tenemos profundidades en la cual aparece el planchón de tosca alrededor de los 60 centímetros, en lo mejor de los casos. Entonces, ante esta situación, obviamente que tenemos que tratar de realizar, sobre todo en este tipo de lotes, por ahí la zona costera es otro tema, hacer un manejo defensivo. Entonces, con el cultivo de soja, lo que tenemos hoy en día es un gran abanico de materiales dentro de cada grupo de madurez, grupos de madurez que se pueden llevar a cabo en la zona. Estamos hablando desde el grupo 3 corto al grupo 4 largo. Dentro de estos grupos, obviamente que los grupos más largos presentan un ciclo un poco más prolongado. Esto permite que tenga una mayor estabilidad y una mayor plasticidad de cultivo ante inclemencia, sobre todo climática y sobre todo de déficit hídrico, como es característico en nuestra zona. Nosotros nos caracterizamos por un enero bastante seco, con una alta evapotranspiración. Entonces, este tipo de manejo defensivo con este tipo de cultivares permiten obtener un rendimiento más estable, si bien menor a los de materiales de grupo más corto, de alto potencial, pero sí lograr una estabilidad en el rendimiento, que eso para un establecimiento es fundamental.
Hoy los rendimientos de una soja de primera, en términos generales para nuestra zona, rondan los 2.600 kilos, haciendo un promedio muy somero, ¿no? de los diferentes grupos de madurez que hay, las diferentes ambientes. Obviamente que en zonas más productivas, como puede ser la zona costera, no en este año particular con la sequía, pero sí por la profundidad de suelo que tienen, la inclusión de grupos de madurez un poquito más cortos, con un poquito más de potencial, obviamente que pueden lograr rendimientos un poquito por encima de estos recién mencionados. Una de las problemáticas o de los fenómenos que se han dado con todos los cultivos este año fue temperaturas totalmente atípicas en toda la región, en toda la provincia y gran parte del país, que han afectado a todos los cultivos. Y a las hojas de ciclo más corto, por ahí es como que son las que lo llevaron mejor por el estadio. Sí, tanto las hojas de grupo corto como las de grupo largo ubicaron su momento crítico en un momento en el cual ya la restitución de lluvias había sido bueno. Estamos hablando de que acá faltó la lluvia principalmente en diciembre, que llovieron 44 milímetros, y hasta el 21 de enero, que fue una lluvia grande, no se volvió a abastecer el suelo, el perfil edáfico. Por suerte la soja, el periodo crítico lo tiene posterior a ese momento. Entonces, esto que hablábamos recién de mostrar su plasticidad, permitió que haya una recompensación o una reconstitución del rendimiento o del crecimiento y desarrollo del cultivo, y tratar de esa manera entonces el cultivo de soportarlo de mejor manera comparativamente con lo que fue, por ejemplo, un maíz de primera, ¿sí? Y lógicamente, como vuelvo a marcar recién, dentro de los grupos de madurez de soja, obviamente los de grupo más largo tuvieron más tiempo incluso para poder restituir ese estado más deseable del cultivo para tener rendimientos aceptables. Otro de los cultivos que, si bien no eran viables económicamente, pero que también se pueden dar en la zona, es la arveja. Sí, nosotros venimos trabajando desde hace 7 años con el cultivo de arveja en una red de evaluación, a igual que la que estamos presentando para soja. Empezamos con algo incipiente, simplemente porque en la zona se hacía arveja, había grupos de productores que se nuclearon para hacer arveja y no tenían respuestas o no tenían información del manejo para nuestra zona. Recordemos que la zona núcleo es sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires. Nosotros estamos bastante alejados, estamos arriba de por lo menos 700 kilómetros aproximadamente de la zona donde se coloca la arveja para su comercialización. Entonces los productores no tenían información del manejo, entonces empezamos a trabajar sobre todo en cosas básicas de fecha de siembra, densidades, qué tipo de materiales. Hoy en día contamos con arriba de 15 materiales en una red en la cual hemos demostrado, o el cultivo en realidad ha demostrado a través de estos años de evaluación, que tiene una adaptabilidad y una potencialidad para nuestra latitud más que importante, con rendimiento arriba de 3.000 kilos, con casos puntuales de años bien llovedores, arriba de 5.500 kilos, que el productor también los consiga esos rendimientos, pero lamentablemente al momento de hacer los márgenes, al momento de hacer los números del productor, o de tratar de incursionar o de incorporarla en la rotación, el tema de flete, de logística, de comercialización, incluso de semilla, de conseguir la semilla, hace que por ahí no sea una posibilidad tan tentativa. Es más la logística que las aptitudes totalmente productivas. Muchísimas gracias. A ustedes y a la audiencia. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. Email jimdelaserna@speedy.com.ar. Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles.
Rimata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítenos en Ruta 226, kilómetro 393,5, Bolívar. Fundebo, Fundación para el Desarrollo Ganadero y Lucha contra la Fiebre Aftosa del Partido de Bolívar, anuncia el comienzo de la nueva campaña de vacunación. Fundebo, teléfono 2314 42 63 29, Avenida General Paz 375, Bolívar. Carpintería Rural de Pedro Codesal, fabricación y reparaciones, tranqueras, mangas, comederos, cargadores, todo en artículos rurales, postes, alambres, torniquetas, ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314 427 255 o 426 535. Volvemos a escuchar al ingeniero agrónomo Martín Zamora, pero en este caso hablamos de sorgo, el manejo, las variedades, los ambientes, un cultivo que realmente en los últimos años ha proliferado y mucho, un cultivo que ha tomado nuevamente protagonismo, pero siempre hay que tener un manejo adecuado para tener los rendimientos que deseamos. Si bien el sorgo es histórico, últimamente se conocía poco del cultivo, entonces empezamos a trabajar en ensayos de manejo, pero también la prueba de cultivares. Las pruebas de cultivares, las evaluaciones de cultivares se hacen en tres tipos de ensayos. Los ensayos que son para rendimiento, o sea, grano, los sorgos que le llaman graníferos, los sorgos que son para silaje, para hacer silaje de planta entera, picado, que son estos sorgos que ustedes ven acá, que acá los dividimos en dos. Estos más altos son los doble propósito, más estilo forrajero, con mucho volumen de producción de forraje, pero con poco grano. Y desde ese alto para allá es al revés, son todos los más graníferos. Además de una planta parecida a un granífero que carga mucho grano. Entonces con eso evaluamos básicamente producción, relación hoja-tallo-panoja, porcentaje de materia seca, importantes para la cuestión de silaje, ¿no? Entonces vemos el comportamiento, contenido de azúcar en caña, que es otro parámetro muy importante en el momento de ensilar, digamos, tener esos azúcares disponibles para generar rápidamente la fermentación. Después atrás vamos a ir a ver el ensayo de granífero y por último atrás tenemos el de forrajeros, que como se cortó recientemente el segundo corte no lo vamos a ver. Pero bueno, les quería mostrar acá este otro ensayo que estamos haciendo, que ya hace varios años que venimos intentando hacer ensayos de densidades de sorgo porque es un tema clave para el sorgo. Ahora les voy a explicar por qué. Pero la idea ahora es hacer una red de 5 localidades. Nosotros estamos trabajando en una red que la denominamos Red Sur Sorgo o Sorgo en el Sur, que es Barrow, que es la localidad más al este. Después está la chacra de Blanca Grande, cerca de Bolívar, la chacra de Pazman en Suárez, la chacra de Carué. Bueno, esas localidades donde evaluamos también dos materiales, uno de ciclo intermedio y uno un poquito más largo, y donde evaluamos 5 plantas por metro cuadrado, o sea 50.000 plantas por hectárea, 100.000, se lo hago redondo, 100.000, 150.000 y 200.000. Hasta hace
muy pocos años las empresas recomendaban de 200 a 250.000 plantas por hectárea para el sorgo. Eso lo fuimos viendo que para nuestra zona era complicado por la cantidad de plantas. Entonces este ensayo lo que evaluamos es, acá se dan cuenta ustedes, estas de acá son las de menor densidad y para allá se va incrementando a esas densidades. Entonces 5, 10, 15 y 20 plantas. ¿Por qué hacemos esto? Porque en general el sorgo, ante una eventualidad climática como la que tuvimos este año, digamos, para resistir esa seca, frena el ciclo. O sea, no crece más, no se desarrolla más. Entonces, si hay una seca, mientras la seca persiste, frena su ciclo. Y después lo continúa cuando se restablecen las condiciones. Muchas veces cuando se restablecen las condiciones, ya a veces es muy tarde para nuestra zona por la ventana que tenemos de crecimiento, ¿no? Por las heladas tardías que tenemos. Entonces, lo importante es bajar densidades justamente para que cada planta tenga mayor cantidad de recursos, entonces no haga esa latencia que hace ante cualquier eventualidad. Entonces sigue creciendo y produce una panoja relativamente importante, ¿no? Panoja interesante, panoja grande, digamos, que esté bien despejada del cultivo, que es otra de las cuestiones que vinculamos al cultivo de sorgo, porque si no queda una panoja chica y inserta, digamos, dentro de la hoja bandera y después nos complica la cosecha, ¿no? Básicamente porque no se seca nunca. Entonces lo que tenemos que lograr con los sorgos es sorgos que se siembren alrededor del 10 de noviembre, un ciclo no muy largo, no más allá de 80 días hasta el panojamiento, y eso hace que en nuestra zona logre un llenado de grano aceptable y estén listos antes de las primeras heladas. Con eso vamos a lograr un sorgo interesante, un sorgo de buen rendimiento, y es lo que hoy, digamos, se está buscando, digamos, para la exportación, ¿no? Hoy tenemos embarques de sorgo muy interesantes, con muy buen precio, y es un cultivo más que interesante por el hecho de varios aspectos, ¿no? Vinculados a las rotaciones, vinculados a la sustentabilidad. Yo después de un sorgo puedo sembrar perfectamente un trigo sin aplicar nada, ¿eh? Y no ocurre con ningún otro cultivo. Salgo del maíz, el cultivo se me llena de maleza, o sea, el post-cultivo se me llena de maleza, el soja igual, en cambio en el maíz, en el sorgo no. El sorgo mantiene mucha cobertura, mantiene mucha cantidad de raíces comparado con cualquier otro cultivo, es mucho más grande el sistema radical, mucho más desarrollado, mucho más profundo, entonces estamos generando carbono en el suelo, mucho más que cualquier otro cultivo, y es realmente mucho más. Entonces, desde el punto de vista, a veces, de precio y demás, se inclinan por ciertos cultivos, pero cuando yo veo un planteo agrícola o agrícola mixto, integrado agrícola ganadero, el sorgo en ese tipo de rotaciones puede ser una estrategia muy buena, porque lo puedo cosechar, lo puedo ensilar o lo puedo pastorear directo con buena cantidad de rebrotes después de los pastoreos, que no ocurre por ejemplo con el maíz. Entonces puede ser una muy buena alternativa frente, digamos, a los planteos que hoy son tan distintos y tan disímiles que para algunos productores les funciona y a otros por ahí le encuentran mejor nicho al maíz, ¿no? Pero bueno, nosotros generamos esta información. Hay mucha diferencia también. El sorgo tiene una genética muy amplia, mucho más amplia que cualquier cultivo. Van a ver sorgos de panoja blanca, sorgo de panoja castaña, sorgo de panoja marrón. Van a ver sorgos BMR, que son los que tienen baja lignina, que tienen la nervadura marrón. Van a ver sorgos tradicionales, sorgos estilo o tipo forrajero, tipo Sudán. Van a tener estos sorgos que son tipo fotosensitivos, porque acá no llegan a dar panoja. Y van a tener los graníferos. Y cuando hablamos de sorgos tenemos sorgos con tanino y sorgos sin tanino. El sorgo sin tanino es mucho más beneficioso cuando hablamos de nutrición ganadera,
pero también tenemos la contra, les gusta mucho a los pájaros. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la más viable y sobre todo la más sustentable? Los sorgos más claritos son los que menos taninos tienen, los sorgos más oscuros son los que más taninos. Y eso tiene algunas consecuencias que tenga tanino. Las consecuencias es que los que no tienen taninos son buscados por los pájaros. Entonces tienen unos problemas de que los pájaros lo prefieren y se los comen. Pero son los que mejor comportamiento tiene para producción de carne, digamos, ¿no? Para los monogástricos y los animales. No tener taninos tiene ciertas ventajas que pueden ser utilizados para cierta alimentación de ciertos animales que los que tienen taninos no se pueden. Entonces hay un abanico bastante grande, y bueno, y ahí se resuelve en base a lo que quiera el productor, ¿no? Si el productor quiere para vender, para alimentar gallinas, tiene que ser sorgo de bajo tanino. El año pasado se hicieron embarques de sorgo y al principio se parecía que eran de bajo tanino, pero después aceptaron lo que hubiera, digamos, ¿no? Así que eso hay que irlo viendo, qué es lo que quiere el mercado y qué es lo que quiere el productor para elegir un tipo u otro. Lo que sí es importante para esta zona es el ciclo, como les decía, tiene que ser de ciclo intermedios a cortos, simplemente por esas cuestiones que yo les comentaba. Nosotros tenemos que lograr que la panoja esté alrededor del 15 de febrero, cosa que tenga un tiempo suficiente para el llenado antes de las heladas, que acá más o menos está alrededor del 20 de abril, ¿no? Entonces ahí ya que haya hecho un buen grano. Entonces lo que vemos es que los de ciclo más largo también funcionan, pero cuando voy a hacer el rendimiento versus el peso de mil, vemos que todos los ciclos más largos empiezan a caerse en pesos de mil, ¿no? Para la misma fecha de siembra. Entonces eso impacta directamente sobre la producción, ¿no? Entonces por eso preferimos ciclos que empiecen ahí, alrededor de 80 días desde la emergencia, que caigan alrededor del 15 de febrero. Acá arrancaron los primeros el 10 de febrero a panojar, y bueno, y van a ver que hay algunos ya que están panojados hace un tiempo, ¿no? Acá hay unos, mirá, acá hay unos que ya están prácticamente con el grano formado, ¿no? Entonces, nuestra idea es tener este tipo de plantas, ¿no? Que tienen ya el grano formado para esta época del año, entonces van a continuar. Y este puede ser un peso de mil de 38, 40 gramos. Y esos que están recién panojando van a andar en el orden de los 27, 28, no va a pasar de eso el peso de mil. Entonces, con la misma panoja voy a obtener el doble de rendimiento. ¿Qué cosas son importantes al momento de elegir un sorgo de grano, aparte de lo que dijimos del ciclo? Es el despeje que tiene la panoja de la última hoja, ¿no? La base de la panoja con respecto a la última hoja. Esto lo llamamos exerción. ¿Y por qué es importante? Justamente porque nosotros necesitamos un espacio, digamos, para cosecha, ¿no? Entonces, si yo logro que los sorgos sean con una buena exerción, yo puedo cortarlos acá sin tener que entrar a la cosechadora mucha hoja, ¿no? Eso es uno de los puntos importantes. Pero aparte está más arriba, y también es otro de los puntos que buscamos, que es el secado rápido del grano. Entonces, que esté la panoja más salida, digamos, de este follaje, se va a secar más. Pero ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos un sorgo que tenga una panoja de este tipo, abierta. Fíjense que acá pasa el aire y se seca rápido. Un sorgo de panoja muy compacta, como puede ser este, o esta otra, si bien te va a producir un muy buen rendimiento, va a ser difícil que acá en nuestra zona, en abril, con el rocío y con la niebla que tenemos, se termine de secar bien el grano. Entonces este voy a terminar pagando seguramente secado. Un grano panoja más abierta, generalmente se puede llegar a terminar de secar más rápido. Entonces buscamos exerción, buscamos panoja más abierta, buscamos ciclos intermedios a cortos, con fechas de siembra de alrededor entre el 10 y el 15 de noviembre.
Y bueno, y después toda la variabilidad que le expliqué de los taninos en grano, ¿no? Que es para diferentes objetivos. Cualquiera de estos cultivos se puede cosechar, se puede pastorear, en planta ahora, temprano o en estadios diferidos, y se puede ensilar, ¿no? Cualquiera se puede, pero hay variedades en realidad de alguna manera que fueron definidas como mejores para distintos tipos. Entonces es un cultivo interesante, un cultivo que va a tener un buen rendimiento. El año pasado, les comentaba a los chicos, el año pasado tuvimos rendimiento de entre 6.000 y 10.000 kilos de sorgo, o sea, está ahí con el maíz. El tema es que es un cultivo diferente, entonces en el planteo es diferente, digamos, ¿no? Si bien también responde a las bajas densidades, como le explicaba. ¿Y acá qué densidad responde? ¿Densidades? Sí. Para grano, yo recomendaría no superar las 120.000 plantas. O sea, si vos ves el ensayo, tenés 50, 100, 150 y 200. Si vos tenés un año normal, entre 100 y 150 no va a tener diferencia. Si tenés un año como este, densidades menores a 100 van a estar mejor los cultivos. ¿Por qué? Porque el sorgo, a diferencia del maíz, tiene muchísimo macollo. Yo he contado hasta 6 o 7 panojas por planta. Entonces compensa muchísimo. Y si vos le das espacios, la espiga principal y la espiga del macollo es exactamente la misma. No es como el maíz que la espiga del macollo es más chiquita. No, acá puede llegar a ser la misma. Entonces compensa mucho. Entonces por eso a mí no me... Sí que esté un planteo, digamos, bien equilibrado, no que te queden sectores sin planta y sectores con planta, ¿no? Que quede bien planteado. Por eso para mí es importante usar la placa, siembra placa o siembra neumática, sería lo ideal. A 52. ¿Directa o convencional? Y acá están en directa, es la única localidad de esta red que hacemos que es en directa. En directa el suelo está más frío al inicio, entonces capaz que esperaría un par de días más para sembrar. Me iría más al 15 o al 18 y no tanto el 10. Básicamente esa es la única diferencia. Tampoco tenerle miedo a la profundidad de siembra. Si yo veo que está seco, y enterrémoslo 4 centímetros, 5, que tenemos experiencia, ensayos, hasta 10 centímetros de profundidad, que recién a los 10 centímetros se empieza a perder un poco de planta, un 20% de planta, se pierden, vamos a sembrar a 10 centímetros. O sea que tiene capacidad también para germinar, digamos, cuando lo pongo profundo. Pero por ahí buscando... También, sí. ¿El forrajero también? Y el forrajero es una variedad un poquito más chica, digamos, de grano más chico, entonces por ahí... Eso hablando de... Entonces, granífero, 40 sería la distancia entre surcos, 40, 52. Eso sería lo ideal. Y las densidades entre 50, 60 hasta 120, 130. Los hileros, bastante parecido a eso, en densidades. Los hileros también es un grano muy parecido a este, digamos, por eso hablo de hilero. Después están los tipos sudano, tipos forrajeros, que esos lo tratamos de sembrar con todos los surcos, porque lo que queremos es evitar que haya caña muy gruesa. Entonces, con todos los surcos, eso hace que la caña sea más fina, sea más comestible, más apetecible por el animal, y la densidad de siembra, esto con 100.000 plantas puedes andar en 3 kilos más o menos de sorgo por hectárea de semilla. Entre 3 y 4 kilos vas a andar bien. Cambiamos de tema y de escenario, nos trasladamos al predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar, donde la firma Jorge y Martín de la Serna realizó su remate feria mensual. Con más de 3.000 animales en encierre, vemos los lotes y los valores más destacados de la jornada. Empezamos, voy a hacer lo más rápido posible, no me jodan, porque no me queda mucho la voz, así que no jodan. Llegó Pedro, ahora sí. 2 días pescado, digo. 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-8, 7-8, pues lo vendí.
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 78, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con 70. Estos son los que mejor ganchera. 375 kilos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con 378, 357 kilos. 30 ponele. 50 te lo vendo, una. El 350 te lo vendo, dos. Y el 350 son de la misma consignación. Sí, pero otro kilaje. Rinde, 350 te gusta, 350 está vendido, 50 me dijiste. 40. 50 vendo, no, ya tengo de eso, por favor, 50. No. 50 vale 51, vale 52, y ese no. 50 vale, 330 te gustan. 320 tengo, 320 tengo dos, 320, 20, fui y vendí. 330, 320 tengo por más, una, dos, 320 pesos, fui y lo vendí. 9,90, 91, 90, 92, 290, fui y vendí. 16, 17, 18, 19 con 20, 21, 20, 21, 22, 21 está por señor Comini, es usted con el sombrero y el tapa, 240, busca 240, 241, no, 42, 240, fui y vendí. 220, 20, 1, 2, 220, 20, 20, fui y vendí, 1, 2, 220, fui y vendí, 23, 24, 24 no, 23, 1, 2, 223, fui y vendí, 230 está por vos, 230, 30, 30, 30, 230, 30, 30, fui y vendí, 230 son compañeras, Pedro, 230, 1, 230, 2, 230, fui y vendí, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 36 está por vos, Ureta. 32 está por vos, por el señor Catelli. 30, 1, 2, 30, fue vendido. Con 20, 21, 22, 23, 24, 23. ¡Dale! 20 tengo allá, 21, 2, 3, 4, 23, 2, 23, fui vendido. Para poder sacar todas las haciendas, conseguimos reunir un lote bastante importante de 3.000 cabezas con una consignación más o menos de alrededor que acabamos de vender de 1.000 gordos, 900 y pico para ser exacto. Empezamos con el lote 88, tengan en cuenta ustedes el despelote que se nos viene, tanto de un lado o del otro, del ministro Guzmán, de Francisco, no Francisco, de la falta de gordo que va a haber, va a ser una cosa impresionante. 91, 500, 92, 92, 500, 500, 500, 593, 92, 500 está por vos. No, perdón, 92 está por vos. 1, 2, fue vendido. 92, 92, 500, 93, 92, 500, 1, 2, 92, 500, fui y lo vendí. 92 y medio, 93, 90. ¿Y por eso quisiste mirar? 92 y medio enfrente. 92 y medio, 1, 2, 92 y medio, fui y lo vendí. 89 y medio, 89, perdón, 89, fui y lo vendí. Y medio, 8, 8, y medio, 89, hace lo miércoles, 8 y medio, 2, 88 y medio, y lo vendí. 86 y medio, y lo vendí. 87 y medio, 88, 87 y medio, 8, 4. No, 83.500 pesos tengo, 83.500 pesos, y lo vendí. Se va, y medio, 82, 82 y medio, 83, 82 y medio, 2, 82 y medio, pues lo vendí. 400, 600, 77, 401, 77, 402, 77, 400, pues lo vendí. Qué lindas que son, 200, 400, 600, 800, 78. 78, 200, no, 78, vamos adelante. 200 enfrente, no, 78, 200 allá. No, 400, le pedí los 200 a él. 478, 400. No quedarse con los vueltos que hizo el jodido, mirá, te acordás de Cafiero. 200, 400, 600, 874. 74, 200, 400, 74, 200, está por vos. 74, 200, y vendí. 6 y medio,
69 y medio voy con 70. 70 voy con 200. 400, 600, 70, no, 400 está por usted. 69 y medio y voy con 70. Con 70 y medio, no, 70.000 pesos tengo una, 70.000 pesos tengo dos, 7.000 pesos, bueno, lo vendí. Jornada Campo del IPCBA en Villa Mercedes, San Luis. Una cría eficiente pensando en la góndola. Jueves 28 de abril. Establecimiento del Oratorio. Ruta Provincial 2 a 10 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 172, teléfono 427502, Bolívar. Sociedad Rural de Bolívar. Ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas. Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzué 60. Teléfono 02314 4286 79. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres, molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Marcelo y Oscar Muñoz, última tecnología en conservación de forrajes, ensilado de pasturas, maíz, sorgo, avena y cebada, búnker, embolsado y aéreo. Marcelo y Oscar Muñoz, mayor eficiencia en conservación de forrajes. Edison 358, teléfono 02314 1551 3017 1551 3019, Bolívar, Buenos Aires. Hemos finalizado este programa, un programa cargado de agricultura, también con algo de ecología y viendo lo último cuando hablamos de remates mensuales. AgroMP siempre con la cámara prendida, intentando captar la mejor información para llevársela a usted. Tenemos mucho más, para eso tendrán que esperar 7 días. Por lo tanto, nos despedimos. Será hasta dentro de una semana con mucha más información. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMP TV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMP TV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro.